En una pequeña habitación en Jerusalén, hace casi 2000 años, un grupo de discípulos se reunía en oración, con el corazón lleno de esperanza y expectativa tras la ascensión de Jesús. No lo sabían, pero estaban a punto de vivir un momento que transformaría sus vidas y daría origen a la Iglesia. Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo descendió como un fuego ardiente, trayendo valor, unidad y un mensaje universal. Esta es la historia de un evento divino que cambió el rumbo de la humanidad y sigue resonando en nuestros corazones. Hace casi 2000 años, Jerusalén era un epicentro de fe y adoración. Sus calles empedradas, iluminadas por la presencia del majestuoso templo, se llenaban de peregrinos que llegaban de tierras lejanas para celebrar la fiesta de Pentecostés, conocida entre los judíos como Shavuot. Esta festividad, que ocurría 50 días después de la Pascua, era un tiempo sagrado para dar gracias a Dios por la abundancia de la cosecha y para conmemorar la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. La ciudad vibraba con cánticos de alabanza, ofrendas y el murmullo de voces en lenguas diversas. Partos, medos, elamitas, egipcios y romanos se reunían, unidos por su devoción al Dios vivo, creando un mosaico de culturas que reflejaba la grandeza del plan divino. En medio de esta celebración, un pequeño grupo de seguidores de Jesús aguardaba con fe y expectación. Apenas unas semanas antes, habían vivido el dolor de la crucifixión de su Salvador, seguido por la gloria de su resurrección y su ascensión al cielo. Antes de partir, Jesús les dejó una promesa que ardía en sus corazones. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 49. Estas palabras, llenas de esperanza, los sostenían, aunque no comprendían plenamente qué significaban. En un humilde aposento en Jerusalén, el cenáculo, los discípulos, junto a María, la madre de Jesús, y cerca de 120 creyentes, se unían en oración ferviente, confiando en la fidelidad de Dios. Jerusalén, con su diversidad de pueblos, era el escenario perfecto para el milagro que Dios estaba a punto de obrar. Los peregrinos, llegados de lugares tan distantes como Mesopotamia o el norte de África, no imaginaban que serían testigos de un evento que transformaría la historia de la salvación. Los discípulos, aún tocados por el temor y la pérdida, se aferraban a la promesa de Cristo, esperando en oración. Este contraste, la alegre fiesta judía y la espera confiada de los primeros cristianos, creaba una atmósfera cargada de anticipación espiritual. Algo glorioso estaba por manifestarse, un momento que uniría corazones y daría nacimiento a la Iglesia de Cristo. En un modesto aposento en el corazón de Jerusalén, conocido como el Cenáculo, un grupo de seguidores de Jesús se reunía en un silencio cargado de fe y expectativa. Eran cerca de 120 personas, un número pequeño frente a la inmensidad de la ciudad, pero unidas por un vínculo poderoso, su amor por Cristo y su confianza en sus promesas. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús, cuya presencia silenciosa y orante era un faro de fortaleza para los demás. También estaban los apóstoles, hombres comunes que habían caminado junto a Jesús, presenciado sus milagros, y recientemente habían sido testigos de su resurrección y ascensión al cielo. Sin embargo, en este momento, sus corazones estaban llenos de una mezcla de esperanza y incertidumbre. Jesús había partido, pero no los había dejado solos. Les había prometido un consolador, un poder divino que transformaría sus vidas. La promesa resonaba en sus almas como un eco de las palabras de Jesús. No se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual me han oído hablar. Porque Juan bautizó con agua,
pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 y 5. Estas palabras, pronunciadas antes de que Jesús ascendiera, eran su ancla. Pero ¿qué significaba ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestaría ese poder? Los discípulos no lo sabían con certeza, pero confiaban. Día tras día se reunían en el cenáculo, un lugar sencillo que se convirtió en un santuario de oración. Sus voces se alzaban en súplicas, cánticos y alabanzas, buscando la voluntad de Dios mientras esperaban el cumplimiento de la promesa. El ambiente en el cenáculo era una danza de emociones. Por un lado, había una fe inquebrantable, alimentada por los recuerdos de los milagros de Jesús, la tormenta calmada, los enfermos sanados, el sepulcro vacío. Por otro lado, no podían evitar sentir un dejo de temor. Habían perdido a su maestro una vez en la cruz, y aunque lo habían visto resucitado, la ciudad seguía siendo un lugar peligroso para los seguidores de Cristo. Los líderes religiosos que habían condenado a Jesús aún vigilaban, y las calles de Jerusalén estaban llenas de rumores. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, había algo que los mantenía firmes: la unidad. Oraban juntos, compartían sus esperanzas y fortalecían unos a otros, recordándose mutuamente las palabras de Jesús. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 49. Cada día de espera era un acto de entrega. No había señales visibles, ni relámpagos en el cielo, ni voces que anunciaran lo que estaba por venir. Solo tenían la promesa y su fe. María, con su corazón de madre y discípula, seguramente guiaba las oraciones con su ejemplo de humildad y confianza. Los apóstoles, como Pedro, Juan y Santiago, recordaban las enseñanzas de Jesús, buscando en ellas consuelo y dirección. Este tiempo de espera no era pasivo. Era una preparación espiritual, un momento de purificación y entrega total a Dios. En el cenáculo se estaban tejiendo los cimientos de algo nuevo, algo que cambiaría el mundo. La atmósfera estaba cargada de anticipación, como la calma antes de una tormenta divina. Los discípulos no lo sabían, pero estaban a punto de ser transformados por un fuego que nunca se apagaría. El amanecer en Jerusalén trajo consigo un día que cambiaría la historia para siempre. En el cenáculo, los discípulos, junto a María, la madre de Jesús, y cerca de 120 creyentes, continuaban orando, inmersos en una espera llena de fe. Habían pasado días desde la ascensión de Cristo, y su promesa resonaba en sus corazones. Un poder divino vendría, un consolador que los guiaría. De repente, sin previo aviso, un sonido poderoso irrumpió en el aposento. No era un simple viento, sino un rugido, como un vendaval impetuoso que llenó toda la casa. El aire parecía vibrar con una presencia viva, un soplo celestial que agitaba los corazones y hacía que cada fibra de sus seres se estremeciera. Era el Espíritu Santo manifestándose con una fuerza que no podían ignorar, cumpliendo la promesa de Jesús. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 49. Mientras el sonido reverberaba, un espectáculo aún más asombroso apareció ante sus ojos. Sobre cada uno de los presentes, como una corona de gloria, descendieron lenguas de fuego. No eran llamas que quemaban, sino un fuego divino, radiante y puro, que se posaba suavemente sobre sus cabezas. Cada lengua era un signo de la presencia de Dios, un sello de su espíritu que los llenaba de una energía sobrenatural. Los discípulos, que hasta ese momento habían sido hombres y mujeres comunes, marcados por el miedo y la incertidumbre,
sintieron una transformación profunda. Sus corazones ardían, sus mentes se iluminaban y una valentía desconocida brotaba en su interior. Era como si el mismo aliento de Dios los hubiera envuelto, preparándolos para una misión que apenas comenzaban a comprender. Entonces, ocurrió el milagro que asombraría a las multitudes. Los discípulos comenzaron a hablar en lenguas que nunca habían aprendido. No eran palabras confusas ni balbuceos, eran idiomas claros, reconocibles, de pueblos lejanos. Hablaban las lenguas de los partos, medos y elamitas, de los habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de Libia cercanas a Cirene, de Roma y Creta, y de los árabes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 9 al 11. Cada palabra era un testimonio del poder de Dios, rompiendo las barreras del idioma y uniendo corazones en un solo mensaje. Los discípulos, llenos del Espíritu, proclamaban las maravillas de Dios con una claridad que desafiaba toda lógica humana. Fuera del cenáculo, el sonido del viento y las voces atrajeron a la multitud. Jerusalén, ya llena de peregrinos por la fiesta de Shavuot, se convirtió en un hervidero de asombro. Los visitantes, llegados de tierras lejanas, escuchaban con incredulidad cómo estos galileos, hombres sencillos sin educación formal, hablaban sus lenguas nativas con fluidez. ¿Cómo es posible?, se preguntaban. ¿No son todos estos que hablan galileos? ¿Cómo, pues, los oímos cada uno en nuestra lengua nativa? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 7 y 8. El milagro era innegable. Un grupo de pescadores y seguidores humildes proclamaba las grandezas de Dios en los idiomas de las naciones, como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra. Este momento no era solo un espectáculo, era el cumplimiento de una profecía antigua. El Espíritu Santo, prometido por Jesús y anunciado por los profetas, había llegado para empoderar a los discípulos y dar nacimiento a la Iglesia. Las lenguas de fuego simbolizaban la purificación y el poder divino, las lenguas habladas, la universalidad del Evangelio. Lo que comenzó en un pequeño aposento se convirtió en un mensaje que cruzaría fronteras, uniendo a judíos y gentiles, ricos y pobres, en una sola fe. El Pentecostés no fue solo un evento, fue el comienzo de una revolución espiritual, un fuego que se encendió en Jerusalén y que, a través de los discípulos, llevaría la luz de Cristo hasta los confines de la tierra. El rugido del viento y las voces que salían del cenáculo resonaron más allá de sus paredes, atrayendo a una multitud curiosa a las calles de Jerusalén. La ciudad, ya vibrante por la fiesta de Shavuot, se llenó de un nuevo fervor. Peregrinos de tierras lejanas, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Egipto, Libia, Roma, Creta y Arabia, se detuvieron atraídos por el espectáculo. Lo que escucharon los dejó atónitos. Aquellos galileos, hombres sencillos sin instrucción formal, hablaban en las lenguas nativas de cada visitante. ¿No son todos estos que hablan galileos? ¿Cómo, pues, los oímos cada uno en nuestra lengua nativa?, se preguntaban con asombro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 7 y 8. Las palabras de los discípulos, llenas de alabanza a las maravillas de Dios, resonaban con una claridad que desafiaba toda explicación humana. La reacción de la multitud fue un torbellino de emociones. Algunos, con los ojos abiertos de par en par, se maravillaban ante el milagro. Escuchaban las grandezas de Dios proclamadas en sus propios idiomas, como si el cielo mismo les hablara directamente. Otros, sin embargo, no podían comprenderlo y, en su confusión, recurrían a la burla. «Están borrachos, llenos de vino nuevo», decían riendo y sacudiendo la cabeza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13. Pero incluso en su escepticismo, no podían ignorar la fuerza del momento. El milagro de las lenguas era un signo innegable,
una señal de que algo divino estaba ocurriendo, algo que trascendía las barreras humanas de idioma y cultura. Este evento marcó un momento crucial. La diversidad de la multitud, con sus diferentes lenguas y orígenes, se convirtió en el primer testimonio de la universalidad del Evangelio. Hombres y mujeres de todas las naciones, reunidos por la fiesta judía, fueron tocados por un mensaje que no conocía fronteras. Era como si Dios estuviera declarando que su amor y su verdad eran para todos, sin distinción. En ese instante se plantaron las semillas de la iglesia, una comunidad que uniría a judíos y gentiles en una sola fe. La reacción de la multitud, mezcla de asombro, confusión y burla, reflejaba el comienzo de un cambio que transformaría el mundo, preparando el camino para el mensaje que Pedro pronto proclamaría con poder. En medio del asombro y la confusión de la multitud, un hombre se alzó con una autoridad que nadie esperaba. Pedro, el pescador de Galilea, aquel que una vez había negado a Jesús por temor, ahora estaba transformado. Lleno del Espíritu Santo, su voz resonó con una fuerza que silenció los murmullos de la multitud. Ya no era el discípulo vacilante. Era un apóstol empoderado por Dios, listo para proclamar la verdad. Se puso de pie junto a los otros 11 apóstoles y con claridad y valentía comenzó a hablar. Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención a mis palabras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. La burla de que estaban borrachos fue desmentida con firmeza. No era vino, sino el cumplimiento de la profecía de Joel, que anunciaba que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Pedro, con una convicción que ardía como las lenguas de fuego que habían descendido, explicó el corazón del Evangelio. Habló de Jesús, el Nazareno, un hombre aprobado por Dios con milagros, prodigios y señales. Recordó a la multitud cómo lo habían crucificado, pero también cómo Dios lo había resucitado, cumpliendo las Escrituras. A este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, proclamó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32. Su mensaje era claro. Jesús era el Mesías prometido, el Señor exaltado a la diestra de Dios, quien había derramado el Espíritu Santo que ahora veían y oían. Cada palabra estaba impregnada de poder, tejiendo las profecías antiguas con los eventos que la multitud presenciaba. El impacto fue profundo. Las palabras de Pedro, inspiradas por el Espíritu, cortaron como una espada. La multitud, que momentos antes se maravillaba o burlaba, ahora sentía una punzada en el corazón. Hermanos, ¿qué haremos?, preguntaron conmovidos por la verdad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Pedro respondió con un llamado urgente. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Ese día, cerca de 3,000 personas aceptaron el mensaje, se arrepintieron y fueron bautizadas, marcando el nacimiento de la iglesia. El sermón de Pedro no solo explicó el milagro, fue el puente que llevó a la multitud de la maravilla al compromiso, de la curiosidad a la fe, encendiendo un movimiento que cambiaría el mundo para siempre. El Pentecostés no fue solo un evento milagroso, fue el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Aquel día en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, los discípulos dejaron de ser un grupo de seguidores temerosos para convertirse en testigos valientes, empoderados para llevar el Evangelio a todas las naciones. Este momento, descrito en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, marcó el inicio de una comunidad universal unida por la fe en Jesús, donde judíos y gentiles, hombres y mujeres, encontraron un propósito común bajo la guía del Espíritu. La transformación de los discípulos fue profunda. Pedro, que una vez negó a Jesús,
habló con autoridad. Los demás, llenos de valor, proclamaron el Evangelio en lenguas que unían a la humanidad. El Espíritu Santo no solo les dio dones extraordinarios, sino que transformó sus corazones, dándoles valentía para enfrentar persecuciones y compartir el amor de Cristo. Este poder, prometido por Jesús en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 49, sigue vivo hoy, inspirando a los cristianos a vivir con fe y propósito. Para los creyentes de hoy, el Pentecostés es un recordatorio de que el Espíritu Santo permanece activo, guiando, consolando y fortaleciendo. Nos llama a la unidad, a romper barreras de idioma y cultura y a llevar la luz de Cristo al mundo. Es una invitación a confiar en Dios, a dejar que su Espíritu nos transforme y nos impulse a ser testigos de su amor, como lo fueron aquellos primeros discípulos en Jerusalén. El Pentecostés marcó un nuevo comienzo, un día en que el Espíritu Santo transformó corazones temerosos en antorchas de fe, dando vida a la Iglesia. Aquel viento impetuoso y las lenguas de fuego, descritos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, no solo cambiaron a los discípulos, sino que encendieron un movimiento que aún ilumina el mundo. Hoy el Espíritu sigue obrando, invitándonos a vivir con valentía y a compartir el amor de Cristo en nuestras comunidades. Que esta historia nos inspire a buscar la presencia de Dios, a unirnos en oración como aquellos primeros creyentes y a ser testigos de su poder transformador. Queridos hermanos, los invito a reflexionar. ¿Cómo puede el Espíritu Santo obrar en sus vidas hoy? Compartan sus experiencias de fe en los comentarios. Sus historias nos enriquecen a todos. Si esta narración tocó su corazón, suscríbanse al canal para explorar más relatos bíblicos que fortalecen nuestra fe. Juntos, sigamos avivando la llama del Pentecostés, llevando la luz de Cristo a cada rincón. Que Dios los bendiga y los llene de su Espíritu.